oportunidad vamos a hablar sobre las herramientas de precisión. Entre esas herramientas vamos a hablar sobre los vernier, vamos a hablar sobre los micrómetros y los dial o reloj comparador. Como podemos ver en nuestra mesa de trabajo, también tenemos diferentes modalidades de herramientas. Vamos a comenzar con los vernier analógicos, los vernier digital y los que tienen dial. En el caso de los micrómetros, tenemos micrómetros de exteriores, tanto en milímetros como en pulgadas, y a su vez tenemos micrómetros de profundidad en diferentes rangos. Por último, vamos a ver el dial y vamos a utilizar una serie de herramientas para realizar todas las mediciones, así como también herramientas convencionales como la regla, cinta métrica, medidores de luz, entre otros. En el caso de los vernier analógicos, podemos observar en esta herramienta que tenemos una escala de 17 pulgadas o 400 milímetros. El vernier está constituido por varias partes, entre ellas está una regla fija y una escala móvil, como podemos ver aquí. Esta escala es móvil, que se conoce también como nonio. Tenemos también un elemento de fijación, al igual que este que vemos acá. Tenemos una escala fija y nuestra escala móvil. El vernier está constituido también por varias partes, como estas piernas para medir exteriores, estas piernas para medir interiores y esta varilla para medir profundidad. La escala, siendo en milímetros, para este vernier es hasta 6 pulgadas y hasta 150 milímetros en la escala milimétrica. Vemos también cuál es la mínima medición que podemos hacer en milímetros, 0.05 milímetros, y en pulgada un 128 de pulgadas. Ahora vamos con los digitales. Si el digital es mucho más sencillo de manejar, ya que tenemos un selector para encenderlo. Podemos cambiar la escala tanto en milímetros como en pulgadas. Ahí la tenemos en milímetros. Luego le damos nuevamente y la tenemos en pulgadas. Podemos aperturar la herramienta y podemos realizar las medidas. Tenemos el segundo. Si no está calibrado, podemos llevarlo a cero con el selector de cero y también podemos hacer las mediciones en la pieza. Este sería nuestro último vernier que vamos a observar. Este sería un vernier de dial. Fíjense que él tiene una aguja que él puede ajustarse a la medida que vamos a realizar, tomando en consideración que la mínima lectura es 1 milésima de pulgadas. Y a medida que vamos aperturando el mismo, podemos observar cómo él tiene diferentes lecturas. Las mediciones con el vernier analógico. Comenzamos a hacer mediciones en escala milimétrica. Como podemos ver, tenemos una escalera graduada y vamos a hacer una medición en esta zona. Colocamos el vernier y observamos una medida de 8 milímetros. Si queremos verificar otra medición, podemos colocarlo en otra de nuestras zonas de contacto y vemos que tenemos 6 milímetros. Si vamos a hacer ahora una medición en pulgadas, podemos colocar nuestro vernier en esta zona y en la escala superior podemos observar que está en la 1, 2, 3, cuarta división. Sería 4/16, que en este caso sería un cuarto de pulgada. Si nos vamos a la escala superior, podemos observar que el 0 coincide en la escala superior con 1. Sería nuestra medida de 1 pulgada. Ahora vamos a comprobar una medición de interiores. Tenemos este agujero, tomamos el vernier con estas puntas de contacto para interiores y lo colocamos y podemos observar una medida en milímetros. Si observamos la medida, tenemos más de 10 milímetros. El 0 no coincide con el 1 y ubicamos en la escala variable cuál sería nuestra medida. Podemos observar que el 8 que coincide sería 10.8 milímetros. Ahora, si nos vamos a una escala en pulgadas, tenemos esta herramienta, colocamos el vernier en el agujero y observamos que el 0 coincide con una de las divisiones superiores. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, que eso equivale a 3/4 de pulgada. Si nos vamos a esta zona, podemos observar
que el 0 coincide con la segunda, cuarta, sexta, octava división, que sería 8/16, que equivale a 1/2. Ahora vamos a comprobar con esta pieza el diámetro externo. Colocamos el vernier en nuestra pieza y podemos observar que nuestra lectura nos da 132 milímetros aproximadamente, si lo vemos de ese ángulo. Verificamos ahora la profundidad de esta pieza. Vamos a medir esta zona. Colocamos el vernier de esta manera. Hacemos tope en nuestra zona de interior y podemos observar nuestra lectura. En ella tenemos una lectura de 26.1 milímetros. De los diferentes micrómetros tenemos los de profundidad y los de exteriores. Vamos a comenzar a ver los milimétricos. Tenemos un micrómetro que tiene un rango de 0 a 25 milímetros y una mínima lectura de 0.01 milímetros o una centésima de milímetro. Podemos observar que él tiene también una escala fija, que sería esta que vemos acá, y una escala variable o tambor rotatorio o nonio para poder ver la lectura en esta zona. Tenemos también una herramienta de ajuste y tenemos el trinquete para cuando hacemos tope. Si colocamos una pieza ya conocida, podemos ver una lectura. Hacemos tope en nuestra pieza, con el trinquete lo ajustamos y podemos observar la lectura de la pieza. Podemos observar que la misma tiene 7 milímetros en la escala fija y podemos observar también en la escala variable que tenemos 0.07 milímetros. Vamos a verificar ahora la profundidad con este micrómetro. Podemos hacer el intercambio de la herramienta en función a la profundidad que vamos a observar. Hacemos el acople de la herramienta y lo vamos a llevar en esta pieza, también en esta escala, en lo que tengamos ya tope en la misma. Podemos observar que esta medida sobrepasa la lectura. Quiere decir que vamos a cambiar nuevamente la herramienta. Cambiamos la herramienta, usamos una de mayor dimensión, que es una escala de 2 a 3 pulgadas para este caso, y verificamos ahora la lectura de la pieza. Ahora vemos que sobrepasa y la ajustamos nuevamente. Ajustamos hasta obtener la lectura de la profundidad. Como podemos observar, ahí ya tenemos la lectura y tenemos más de 2 pulgadas de profundidad. Observamos ahora el reloj comparador o dial. Podemos observar que el mismo tiene una mínima lectura de 1 milésima de pulgadas. Él va con un rango de 0 a 1 pulgadas, tiene una escala, en este caso pequeña, que al retraer esta herramienta y dar una vuelta a esa escala pequeña sería 1 pulgada de longitud en ese caso. Ahora vemos también la escala mayor, que cada división de esta corresponde a 1 milésima de pulgada. Normalmente ellas vienen colocadas en bases magnéticas de diferentes tamaños. Aquí tenemos una de tamaño diminuto, que si vamos a hacer un barrido en una pieza como esta, podemos colocar la herramienta y hacer un barrido para verificar la condición superficial de una zona. Y podemos observar la lectura de esa diferencia de configuraciones superficiales. También puede servir para alineación, para verificar rugosidad superficial, entre otras medidas. Continuamos con las herramientas de inspección visual. Vamos a hablar hoy sobre las herramientas o calibradores para inspecciones no convencionales.
Entre dichos calibradores vamos a mencionar los calibradores de rosca, los goniómetros, escuadras y transportadores. Vamos a ver las galgas calibradas de espesores, vamos a ver las galgas telescópicas y los calibradores de transferencia. Para ello vamos a usar diferentes herramientas ya convencionales, como son las reglas, los espejos, las lupas. Podemos utilizar vernier y también vamos a verificar la iluminación para tener una iluminación adecuada del área de inspección. En este sentido vamos a utilizar nuevamente el luxómetro y verificamos que el área de inspección, colocando la escala adecuada, supera los 1000 lux según lo que nos dice la norma. Al visualizar el luxómetro y tomando una lectura, podemos observar que tenemos más de 1000 luxes, ya que la escala sería 107 multiplicado por 10 sería 1070 luxes para esta inspección. Comenzamos con los calibradores de rosca. Como podemos visualizar, el calibrador de rosca es milimétrico. Él tiene una medida o un rango de medidas que va desde 0.25 a 2.5 milímetros en cuanto a su paso. Si visualizamos las diferentes piezas, podemos observar que tenemos diferentes tamaños de rosca. Quiere decir que los pasos son diferentes. Ahora, para hacer una medición de ellas, si tomamos el calibrador, tenemos que verificar, comenzando con la rosca con mayor dimensión, tenemos que verificar cuál sería el paso de la misma. Si visualizamos, podemos observar que la rosca o el calibrador no coincide con la rosca presentada. Quiere decir que para esta medida puede ser mayor. Lo importante es que al hacer la medida no exista luz en esa medición. Entonces, para este caso podemos visualizar que el paso de la misma es de 2.5 milímetros. Nos vamos a una segunda rosca. En la segunda rosca podemos observar que es de menor tamaño que la anterior. Ya conociendo la medida, podemos colocar el calibrador y podemos visualizar en él que en este caso es de 1.8 milímetros. Nos vamos ahora a una tercera rosca y la medida que tenemos seleccionada para ella, que es la que ya tenemos predeterminada, es de 1.4 milímetros. Fíjense cómo vemos diferentes tamaños. Nos vamos a una última, que la seleccionada para ella es de 0.9. Colocamos el calibrador y podemos visualizar. Fíjense que ahora al visualizar diferentes tamaños podemos incluso hacer inspecciones, por ejemplo, pasa o no pasa. Quiere decir que si conocemos el tamaño de la rosca y tenemos diferentes accesorios, podemos visualizarlos o medirlos ya con una misma medida y podemos determinar cuál es el que coincide con la medida que ya tenemos predeterminada. Continuamos con los goniómetros, transportadores o escuadras. Fíjense que aquí tenemos una pieza rectangular, tenemos también esta escuadra, y si quisiéramos hacer un corte de la misma, suponiendo que conozcamos las dimensiones, podemos hacer un trazado sobre la pieza de la zona que vamos a realizar un corte. Tenemos esta medida, 0 grados, luego nos vamos con un ángulo de 45 grados y podemos observar que aquí, marcando la zona, podemos identificar que el corte lo podemos hacer a una medida, haciendo un trazado adecuado en función de la herramienta utilizada. Si nos vamos, por ejemplo, a una superficie o un ángulo que queremos también realizar un trazado o realizar un corte, podemos visualizar que tenemos la pieza y podemos colocarlo o verificar el ángulo o incluso trazar sobre la superficie que vamos a inspeccionar usando esta misma escuadra. Ahora, usando este goniómetro, podemos también realizar ese tipo de inspección. La ventaja de estos goniómetros es que también poseen un nivel para poder realizar el nivelado de la pieza que vamos a hacer el trazado o el corte o la verificación de alguna medida. Siguiendo con otra herramienta, vamos a ver la galga de espesores calibrados para verificar tolerancias, como por ejemplo una desalineación, o incluso si esto fuera una pieza que debería estar en una superficie fija y que no pueda tener este juego,
pudiéramos verificar qué tolerancia nos da este juego o esta deformación, colocando las láminas calibradas, que ellas vienen en pulgadas o en milímetros, tienen diferentes espesores cada una, tomando en cuenta que esos espesores pueden variar si se forzan las láminas a entrar en una zona donde se va a medir. En este caso vamos a colocar el juego de láminas. Podemos ver que aquí tenemos una abertura que va a ser verificada con este espesor. Pudiéramos usar otra herramienta como un vernier para verificar cuál es el espesor que tenemos ahí para compensar esa medida. Por ejemplo, si verificamos la medida, tenemos aproximadamente 6 milímetros de espesor. Ahora nos vamos a otra pieza. Vemos que es una pieza que tiene una abertura. Esa abertura queremos verificar si coincide con nuestro procedimiento, con nuestro valor en algún plano de referencia, y verificamos esa abertura. Colocamos una serie de galgas, las mismas no pueden entrar. Vamos verificando de manera de que tengamos la medida. Cuando ya tengamos una medida, vemos que existe juego, quiere decir que lo compensamos con otras láminas con otros espesores. La llevamos al espesor requerido, vemos que aquí ya tiene una tolerancia. Verificamos nuevamente con nuestra herramienta y podemos hacer una medición. Visualizando esa medición, podemos observar que tenemos una medida de 4 milímetros. Ahora visualizamos las galgas telescópicas y los calibradores de transferencia. Las galgas telescópicas tienen diferentes dimensiones o diferentes escalas. Vienen de diferentes tamaños, pueden ser de 12 a 19 milímetros, 54 a 90 milímetros, 19 a 32 milímetros, 90 a 150 milímetros, 8 a 12.7 milímetros y de 32 a 5 milímetros. En este caso, colocando el ejemplo de 32 a 54 milímetros, 32 milímetros sería la menor lectura y 54 sería la mayor lectura. Quiere decir que ese es el rango de medida. Ella puede retraerse a medidas intermedias. Si vamos a realizar una medición con ella, por ejemplo, siendo esta una pieza con diferentes configuraciones, aquí tenemos un diámetro y aquí tenemos internamente un diámetro mayor, debido a que en esta zona el vernier, por ejemplo, no nos daría una posibilidad de colocarlo en la parte interna, solamente podemos ver la parte que está cercana a esta cara de la pieza. Entonces podemos realizar una inspección con una galga telescópica. Si vemos, esta medida no nos serviría porque es mucho mayor. Colocamos una con una menor tolerancia, por ejemplo la de 50 a 90 milímetros, la colocamos en la parte inferior y podemos desajustarla para poder verificar esa lectura. Ahora nuevamente usamos el vernier y si hacemos tope con el vernier, podemos realizar nuestra medida. Al hacer tope en la pieza o en la galga, visualizamos que tenemos 54 milímetros en esta zona. Y con cada una de ellas, al igual que por ejemplo estas piezas, podemos realizar esas mediciones. Si nos vamos a la galga, en este caso de transferencia, podemos observar que hay galgas que son para exteriores, como estas dos que vemos acá, esta que sería para interiores y esta sería para transportar una medida, en este caso de una condición que podemos ver, y las de profundidad. En el caso de la diferencia de las de exteriores, una es de 8 pulgadas y una es hasta 6 pulgadas, ese es su rango máximo. Si por ejemplo vamos a ver o no tenemos la posibilidad de medirlo con otra herramienta y queremos saber esta dimensión, podemos aperturar nuestra galga de transferencia, la colocamos sobre la superficie, aquí tenemos la lectura y nuevamente utilizando nuestro vernier podemos realizar nuestra medición. Colocamos el vernier entre las caras de la galga y verificamos que nuestra lectura nos indica 28 milímetros. Lo mismo podemos hacer ahora
con esta cara interna. Tenemos la galga de transferencia, ¿no? La colocamos a la lectura de nuestra zona de inspección, suponiendo que nuestra medida va a ser este diámetro interno. Colocamos la lectura en el vernier de manera de poder visualizarla. Colocamos lo más uniformemente y verificamos que nuestra lectura es de 19 milímetros. Ahora, si tenemos una condición como por ejemplo una grieta y queremos verificar que tenemos una longitud, pero suponiendo que la grieta tenga algún tipo de químico, algo que sea nocivo para otras herramientas, pudiéramos colocar esta herramienta y verificar el tamaño visualmente visible de dicha condición. Aquí podemos observar, tenemos nuestra grieta, nuestra lectura, y ahora nos vamos nuevamente a alguna herramienta de medición, como nuevamente el vernier. Colocamos nuestro vernier, o incluso lo podemos visualizar, o incluso lo colocamos sobre alguna regla con una escala conocida y realizamos la lectura, 11 milímetros de longitud. Por último vamos a ver esta que sería de profundidad. Tenemos una pieza con un agujero, lo colocamos a tope esta zona con la pieza y verificamos que tenemos 11 milímetros de profundidad.